Esterifarma, innovando soluciones para la salud. Un gusto para mí presentarme con ustedes con este tema que es tan común y tan frecuente en nuestra consulta diaria y sin embargo que siempre nos presenta un reto cada uno de nuestros pacientes para hacer el diagnóstico y el tratamiento de esta patología que es la patología inflamatoria de las vías respiratorias superiores. Como les comenté anteriormente, esta patología es sumamente frecuente. Sin embargo, sabemos que la mayor parte de los pacientes no son de etiología infecciosa, solamente en un 15 a 25% son infecciosas y hasta en un 85% son no infecciosas, y sin embargo nosotros vemos que la gran mayoría de los pacientes salen con receta médica de antibióticos, lo cual nos manifiesta que estamos haciendo un mal uso y abuso de antibióticos. Tenemos una nomenclatura que nos es muy útil para hacer el diagnóstico clínico de todas estas patologías y lo hemos visto como la nomenclatura leve, en donde la L es de localización dependiendo del sitio anatómico donde esté la patología. E de evolución, que nos guiamos por la cronicidad del paciente, aguda, subaguda o crónica, de acuerdo al tiempo de evolución de la patología. B de volumen, en donde nosotros nos interesa saber si es obstructivo o no obstructivo el padecimiento, porque dependerá el tratamiento que nosotros demos. Y E de etiología, de acuerdo a las características clínicas nosotros podemos saber si es etiología infecciosa o no infecciosa. Infecciosa puede ser viral, bacteriana, micótica, y no infecciosa, recordemos que es lo más frecuente, que puede ser química, física o alérgica. Nosotros vemos, de acuerdo a esto, podemos entrar en el tema directamente de la rinitis y la rinosinusitis. Actualmente el término de sinusitis implica rinitis, porque sabemos que es muy difícil que se inflamen senos paranasales exclusivamente con la mucosa sinusal sin inflamarse la mucosa nasal. Por eso el término correcto es rinosinusitis. Esta nos va a dar distintas sintomatología, inicialmente con obstrucción nasal, rinorrea que puede ser anterior o posterior hacia la nasofaringe, estornudos y otros síntomas como pueden ser tos, prurito, carraspera, epistaxis, formación de costras, trastornos de la olfacción, cefalea, etc. Todo lo que nos implique la obstrucción nasal nos puede dar como sintomatología agregada. Estas tablas que presento nos ayudan muchísimo a tratar de hacer diagnósticos clínicos para ver si es etiología viral, bacteriana, alérgica, vasomotora, micótica, etcétera, en donde vamos a poner a la consideración tanto la etiología, la evolución, y cada uno de ellos nos va a dar distintos síntomas. Por ejemplo, la rinitis alérgica, sabemos que la etiología puede ser por hongos, por polvos, polvo casero, ácaros, etcétera, y su evolución siempre es crónica, ¿sí? También podemos ver la sintomatología, cómo se presenta la obstrucción nasal en cada uno de estos padecimientos, la rinorrea, cómo puede ser característica en algún padecimiento, por ejemplo, viral, que va a ser hialina abundante, o en un padecimiento bacteriano, que va a ser más bien mucosa o mucopurulenta, los estornudos que se pueden presentar en cualquiera de las patologías de la rinosinusitis, el prurito nasal, que es muchísimo más frecuente en las alérgicas. A la exploración podemos ver las características de la mucosa que pueden ser distintas si somos minuciosos en nuestra exploración, cómo se van a ver los cornetes, los exámenes de laboratorio cuando sean necesarios, no siempre son necesarios, así como los estudios de gabinete. Y así tenemos que la rinitis y rinosinusitis podemos tener, por ejemplo, en esta transparencia, una rinosinusitis bacteriana en donde la secreción mucopurulenta drena a través del meato medio,
o una rinosinusitis crónica en donde vemos formación de costras generalmente bacteriana o micótica, o en una rinitis alérgica en donde vemos los cornetes grandes, pálidos, con rinorrea hialina abundante, o en una rinitis aguda viral en donde vemos la mucosa hiperémica, abundante secreción, rinorrea hialina en la fosa nasal. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, de las rinosinusitis o rinitis agudas virales, pues ya sabemos que es sintomático, excepto en la influenza. En la influenza sí tenemos un tratamiento específico que es el oseltamivir, ¿sí? Ni aún en la patología dada por el SARS-CoV-2, que es la COVID, no tenemos tratamientos específicos, solo sintomáticos y cuidados generales. Recientemente la FDA aprobó el uso de remdesivir en el tratamiento específico del SARS-CoV-2, sin embargo, muchos otros países no han encontrado la completa evidencia científica para su uso cotidiano, tratándose de un medicamento que se exhibió para otras patologías y que ahora se pretende usar para el SARS-CoV-2. Tenemos que esperar estudios más completos para determinarlo. Cuando es COVID, pues solamente es la vigilancia, medidas generales inespecíficas y los 1000 tratamientos que se han dado que no tienen no pueden ser tomados en cuenta como tratamiento específico. Hay que valorar signos de alarma en este caso de la COVID, que son la dificultad respiratoria, las alteraciones de la olfacción, el mal estado general y sobre todo la hipoxia, ¿sí? Cuando es bacteriana, la rinosinusitis, sabemos que el tratamiento pues tiene que ser con antibióticos, sobre todo los antibióticos dados por las guías internacionales, principalmente la amoxicilina, ácido clavulánico y como segunda elección las cefalosporinas, quinolonas y algunos macrólidos, solamente en caso de ser alérgicos a la penicilina. La rinitis crónica es generalmente alérgica, ¿sí? No infecciosa, y la podemos ver como alérgica persistente, intermitente o una rinitis vasomotora que está dada por algunos medicamentos que se confunde a veces el diagnóstico con rinitis irritativa que puede ser ambiental por medicamentos tópicos o el tabaquismo, que es una de las causas más frecuentes de esta patología. En la rinosinusitis crónica cambia todo nuestro espectro. La rinosinusitis crónica cursa con exacerbaciones del cuadro y esto se ha visto evidentemente la patología que va a estar dada por biofilm o biopelículas, que son las que le dan resistencia al tratamiento médico antibiótico, que son las que producen las agudizaciones del cuadro, ya que la mucosa de la rinosinusitis crónica tiene diferentes grados de denudación en donde se pueden alojar las biopelículas. Las biopelículas o biofilms son una comunidad organizada de bacterias que forman colonias, pero lo importante es que se rodean de una matriz de polisacáridos que la hace resistente a que penetren antibióticos en ella y le dan una conformación específica de la biopelícula. Estas tienen una información genética distinta que la van cambiando a medida que van introduciendo miembros bacterianos en su comunidad, y lo importante es que hay comunicación entre bacterias para comunicarse las resistencias bacterianas, y rodeadas de esa matriz polimérica pues las hace inmune a muchos mecanismos de defensa, como pueden ser la inmunidad humoral o la inmunidad celular, así como la penetración de antibióticos en ella. En esta fotografía de rinosinusitis crónica vemos la mucosa nasal denudada con abundantes colonias de biopelículas. Estas degradarán algunas bacterias y darán infección aguda. Así vemos que las infecciones agudas o recurrentes van a surgir por un foco infeccioso tipo plancton, o sea, que anden en el organismo, y esas nos van a dar la respuesta inmunológica o la respuesta sintomática de la enfermedad, como fiebre, malestar general, etc.
Pero en las infecciones recurrentes o crónicas, estas van a estar dadas por una biopelícula bacteriana, ese nido de infección que va a liberar periódicamente bolos de bacterias en forma planctónica que nos van a dar las agudizaciones de los cuadros. Los gérmenes principales que se han visto en las biopelículas o biofilms bacterianos en rhinosinusitis son principalmente el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae, aunque también se han visto biopelículas de Pseudomonas aeruginosa. Lo importante es tener una mucosa con las características normales, no denudada como vemos en la primera fotografía. Como vemos en esta fotografía, la primera fotografía es la mucosa rinosinusal totalmente normal, así deberíamos de tenerla. Sin embargo, cuando esta se aplana, se denuda por infecciones, por tabaquismo, eso nos hace asiento muy fácil de biopelículas como vemos en la fotografía de en medio. Esto va a hacer que sea recurrente y crónica. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la rinosinusitis crónica? Primero, identificar la causa, porque pueden haber causas estructurales en la anatomía de los senos paranasales que necesiten fehacientemente un tratamiento quirúrgico para quitar esa obstrucción. Pero puede ser una inflamación crónica como en las rinitis alérgicas que necesiten tratamiento médico para desinflamar esa mucosa y ventilar esos senos paranasales, y también puede ser patología de biopelículas que ya nos lleva a otros tratamientos más especializados. Para las agudizaciones, el tratamiento médico de elección, como lo mencionan todas las guías, es el antibiótico. El antibiótico que en los casos de rinosinusitis aguda bacteriana va a ser de primera elección el amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Tenemos que eliminar la causa y dar medidas generales para mejorar la ventilación de esos senos paranasales. Eliminar las biopelículas con distintos mecanismos que tenemos para ello, como pueden ser los lavados nasales y el uso de antisépticos nasales bien especificados y que tengan el sustento científico adecuado para su uso. Hablando ya de la faringe, nosotros sabemos que la faringe tiene dos funciones principalmente: el paso del aire y de la deglución, que lo va a hacer a través del paladar duro y del epiglotis, y como un mecanismo de defensa con producción de anticuerpos, que lo va a hacer a través del anillo de Valdeyer. Y aquí nosotros podemos tener distintas patologías. La faringitis aguda, que generalmente nunca se presenta sola, siempre va acompañada de rinofaringitis, adenofaringitis, faringoamigdalitis, etcétera, pero rara vez como patología única. Recordemos que la etiología generalmente es viral por adenovirus y rinovirus. Mucho menos frecuentes otros tipos de virus que pueden ser la influenza, parainfluenza, herpes y actualmente coronavirus. La faringitis crónica es un punto importante en esta patología porque la etiología más frecuente es irritativa, ¿sí? Que puede ser física como ambiental, tabaquismo, respiración oral, rinorrea posterior por una rinosinusitis, o puede ser química, y una de las causas más frecuentes es el reflujo gastroesofágico, que irrita todo el área de la faringe y nos va a dar la sintomatología y las características que encontramos a la exploración. ¿Cuál va a ser la sintomatología de la faringitis? Pues las que nos van a dar esa irritación, que son tos, carraspera, sensación de cuerpo extraño en la faringe, rinorrea posterior. ¿Qué vamos a encontrar a la exploración física? Pues como vemos en esta fotografía, vamos a encontrar la pared posterior de la faringe granulosa con los gránulos hiperémicos, una hiperemia leve a moderada, un aumento de las áreas del tejido linfoide y esos bandas laterales que se encuentran por atrás del paladar blando, sí, que se encuentran atrás de los pilares posteriores, se van a ver engrosadas e hiperémicas. Esto nos va a dar toda la sintomatología que antes ya les mencioné. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la faringitis?
pues principalmente va a ser determinar la causa predisponente, porque como vimos, puede ser de distintas áreas del organismo, como de rinosinusitis, de adenoamigdalitis, etcétera, o puede ser física o química, como el tabaquismo, etcétera. Hay que eliminar la causa en lo más que se pueda. Y el tratamiento aquí exclusivamente va a ser sintomático, con antisépticos bucofaringios que tengan bien establecida su función y su eficacia. Hablando ya de la adenoamigdalitis aguda, que también tiene como etiología principal ser viral, sí, vamos a ver que aquí también ya hay una etiología bacteriana, sobre todo en los niños, en donde el germen a eliminar es el estreptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes. Hay otras bacterias que no son tan importantes y sin embargo tenemos que determinarlas para dar tratamientos eficaces. Sabemos que en los síntomas va a haber un inicio súbito, con fiebre alta, sobre todo cuando es viral, va a haber alteraciones de la deglución como disfagia, odinofagia, otalgia refleja que puede existir, sí, voz en papa caliente cuando la inflamación es importante y que ya obstruye la deglución, etcétera, y otros síntomas como pueden ser halitosis, mialgias y artralgias. Los signos que vamos a encontrar a la exploración, como lo vemos en las fotografías, pues ya va a ser una hiperemia importante con exudado purulento cuando se trate de infección bacteriana, con aumento del tejido linfoide, sobre todo las amígdalas se hacen muy grandes y pueden llegar a ser obstructivas, y cialorrea porque el niño por el dolor no puede tragar y deja salir la saliva. El diagnóstico nos lo va a dar el cuadro clínico. La historia clínica aquí es sumamente importante, tomando en cuenta los antecedentes, síntomas y signos. Existe la prueba rápida en el consultorio para determinar si el paciente tiene estreptococo beta hemolítico o no, que como les dije anteriormente es el germen a eliminar, o un cultivo faríngeo, pero nos dan el resultado hasta 72 horas y nosotros necesitamos iniciar tratamiento. Y el tratamiento se debe iniciar una vez que nosotros clínicamente sospechamos que el paciente tiene una infección aguda bacteriana. Las guías nos mencionan todavía que la penicilina procaínica 7 días mínimo nos llevan a la eliminación del estreptococo. De segunda elección, las cefalosporinas de primera generación, sobre todo, no las de segunda ni las de tercera, la amoxicilina y otras. Los macrólidos como la claritromicina solo se deben usar en pacientes que sean alérgicos a la penicilina. Los debemos de guardar, no debemos de hacer mal uso de antibióticos. En conclusión, si nosotros tenemos una mucosa sana, sin inflamación ni denudación, puede ser que nosotros evitemos la gran mayoría de los infecciones o inflamaciones crónicas. Recordemos que en general, en toda la patología inflamatoria, el tratamiento puede ser específico si nosotros clínicamente tenemos la causa. Debemos de evitar las causas predisponentes, debemos de tomar medidas para degradar las biopelículas, sobre todo en las infecciones crónicas recurrentes o agudizaciones de las infecciones crónicas, y dar sintomáticos. Es muy importante como el control del dolor, de la fiebre, antitusígenos cuando ya sabemos cuál es la causa y podemos darlos, o mucolíticos cuando nosotros sospechamos algún proceso inflamatorio que esté dando alteraciones en la regulación del moco. Y las medidas adyuvantes son muy importantes, como evitar los cambios bruscos de temperatura, lavados nasales con soluciones salinas, antisépticos nasales y bucofaringios cuando se trate, y que deben de tener presentación para niños y para adultos, o sea, deben de venir en las presentaciones y no adecuarlos. ¿Por qué usamos antisépticos tópicos? Porque eso nos ayuda muchísimo a la eliminación tópica de los microorganismos en las infecciones de vías respiratorias. Nos ayuda mucho en amigdalitis, en faringitis, en rinitis y en ocasiones en rinosinusitis. Las soluciones electrolizadas de superoxidación con pH neutro han demostrado que son sumamente útiles
como coadyuvantes en el tratamiento de todo este tipo de patología inflamatoria de nariz y de faringe. Así, bueno, también tienen otras utilidades cuando las presentaciones lo tienen, como en lesiones de piel, ¿sí? Y mucosas, pero lo que nos interesa a nosotros es que tienen gran utilidad en el tratamiento adyuvante de la patología inflamatoria de vías respiratorias altas. No puede ser cualquier solución electrolizada con pH neutro. Tiene que ser aquella que demuestre evidencia clínica y científica de su utilidad y de su eficacia. Aquella que pueda ser accesible para todos médicos y enfermeras. Aquella que podamos usar en presentaciones útiles en niños y adultos. Sí, sabemos que los niños no saben hacer gargarismos. Sin embargo, que existan presentaciones en spray bucofaringeo para que nosotros podamos aplicarlas con facilidad. Aquellas que nos demuestren que no son tóxicas, eso es sumamente importante, que no vayan a destruir mucosa sana ni bacterias de la flora bacteriana normal. En las infecciones recurrentes de la faringe e inclusive de nariz y senos paranasales, las soluciones electrolizadas de superoxidación con pH neutros son muy útiles como coadyuvantes al tratamiento de cualquiera de estas patologías. Son soluciones antisépticas que se pueden usar periódicamente en gargarismos o rocío en caso de los bebés y de los niños y protegen a la flora bacteriana normal. Existen estudios en donde se observa cómo estas soluciones electrolizadas van a actuar sobre esa capa mucopolisacárida de las biopelículas y está científicamente demostrado que lo pueden hacer en las superficies de la mucosa, ya que alteran la pared exclusivamente bacteriana. Sabemos que no existe pared en las células normales humanas, en donde va a producir daños a la integridad de esa pared, introduciéndose a la célula bacteriana, produciendo su destrucción en menos de 30 minutos, como lo vemos en esta diapositiva, en donde vemos cómo entra atravesando la pared bacteriana, destruyéndola y produciendo la destrucción de la bacteria. Asimismo, como actúa en bacterias, actúa en virus, dando alteración o produciendo la nula replicación viral en los primeros 15 minutos de aplicación de este medicamento. Como vemos en este artículo, en donde se demostró que existe hasta en un 99% de la eliminación de los virus en la mucosa faríngea una vez que se usa este tratamiento, o como en el trabajo publicado por el doctor Carlos Cabello, investigador del INER, en donde él demostró que la gran mayoría de las partículas virales se destruían o inhibían su replicación 15 minutos después de haber administrado estas soluciones electrolizadas. Como conclusión, yo les puedo compartir que las infecciones o patología inflamatoria de la vía respiratoria superior generalmente es viral, por lo cual no debemos de usar antibióticos de manera exhaustiva, porque estaríamos haciendo un mal uso y abuso de los antibióticos. El tratamiento de la patología inflamatoria crónica de la vía respiratoria debe ser específico cuando sea posible, y si no, dar medidas adyuvantes. En todos los casos son aceptadas. Las soluciones electrolizadas de superoxidación con pH neutro, como el Estericide y el Esteriflu, son medicamentos muy útiles como coadyuvantes en cualquier tratamiento de cualquiera de estas patologías, ya que nos ayudan a controlar la replicación de los virus respiratorios, nos ayudan a eliminar virus y bacterias superficiales, mejorando la acción del antibiótico, de las medidas generales que dimos, y protegen sobre todo a la célula de la mucosa normal, ya que actúan exclusivamente sobre virus y bacterias.
Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes.